Buenas. Hoy veremos la segunda victoria de Anatoly Karpov en el prestigioso torneo de Hastings celebrado en la ciudad inglesa a finales del año 1971 y principios del año 1972. Este era un evento prestigioso, ya que había sido uno de los primeros torneos que reunieron la élite de ajedrez, como los dos primeros campeones mundiales, Steinitz y Lasker, a finales del siglo XIX. En este vídeo veremos la partida que el joven Anatoly disputó contra el jugador George Stephen Botterill, un maestro internacional de Gales. Botterill llevaba las piezas blancas y empezó la partida con peón d4, y Karpov contestó con la jugada flexible caballo f6, dejando la puerta abierta a muchos sistemas defensivos. La apertura siguió con peón c4, ganando espacio en el centro, peón e6, abriendo la diagonal para el alfil de casillas negras, y caballo f3, siguiendo con el desarrollo. Fíjense que las blancas optan por jugar caballo f3 en vez de caballo c3, ya que este último movimiento permitiría entrar en la robusta defensa nimzo-india tras alfil b4 clavando el caballo. Bien, ahora las dos opciones más habituales son peón b6 planteando la defensa india de dama o peón d5 entrando en el gambito de dama. En esta etapa temprana de la carrera de Karpov, el joven gran maestro soviético prefería el gambito de dama, con peón d5. Así pues, tras este último movimiento, nos encontramos en una de las aperturas más longevas en ajedrez. El encuentro siguió con los movimientos de desarrollo caballo c3, alfil e7, alfil g5 sacando el alfil fuera de la cadena de peones, enroque corto, peón e3 y peón h6 atacando el alfil. Este movimiento es habitual en este tipo de posiciones. Las negras ganan un tiempo a la pieza menor y dan un aire al rey. Botterill retiró el alfil a la casilla h4 y Karpov optó por entrar en la variante Tartakower con el movimiento peón b6. Esta variante busca desarrollar el alfil a la casilla b7 y terminar el desarrollo de forma armoniosa con caballo bd7 y peón c5. Sin embargo, la desventaja de jugar peón b6 es que el peón en c7 puede quedar débil, un detalle que las blancas pueden aprovechar mediante la captura peón c por d5. En la partida, Botterill optó por primero intercalar alfil por f6 y alfil por f6, para poder jugar peón c por d5 sin que las negras tengan la posibilidad de recapturar con un caballo en la casilla d5. Por consiguiente, Karpov está obligado a jugar peón e por d5, llegando a una estructura de peones más cómoda para las blancas. Las negras querrían poner su peón en b6 de vuelta a la casilla b7 y entonces jugar peón c6 creando una sólida y robusta cadena de peones. Desafortunadamente, los peones no pueden moverse hacia atrás, un detalle que justifica este temprano intercambio de peones por parte de las blancas. Botterill intentará presionar el flanco de dama de las negras mediante el uso de la columna semiabierta C y de un ataque de minorías con sus dos peones en las columnas A y B. A pesar de que a corto plazo las blancas tienen un plan más directo, las negras tienen la pareja de alfiles, un factor que nunca debe ser infravalorado. Si bien es cierto que de momento el centro del tablero está sólidamente bloqueado por los peones en las casillas d5 y d4, no es muy descabellado pensar que en algún momento del medio juego la posición pueda abrirse. Por este motivo, la teoría actual prefiere capturar en la casilla d5 sin intercalar el cambio del alfil por el caballo en la casilla f6. Si quieren ver una partida modelo en dicha variante, les invito a que echen un vistazo a la partida de Berto contra Fischer. Bien, el encuentro continuó con alfil e2, despejando la primera fila, y alfil b7, colocando la pieza menor en el fianchetto. La teoría actual prefiere colocar el alfil en la casilla e6, ya que es un puesto más activo y deja la casilla b7 libre potencialmente para la dama. Estos detalles se han ido descifrando con el tiempo y sobre todo con la práctica. Después de alfil b7 la partida siguió con enroque corto, torre e8 colocando la pieza pesada en la columna semiabierta y peón b4, una jugada temática en este tipo de medio juego. Las blancas restringen la ruptura peón c5, inician el ataque de minorías en el flanco de dama y habilitan la casilla b3 para la dama. Ahora bien, es importante asegurarse que la casilla c4 no puede ser inmediatamente usada por las piezas rivales, ya que tras peón b4 dicho punto es más susceptible.
Tras peón b4, las negras respondieron con peón a6, con la idea de luchar contra la jugada peón b5, que dejaría los peones en a7 y c7 retrasados. Ambos jugadores despejaron sus respectivas primeras filas con dama b3 y dama d6, preparando la entrada al medio juego. En este momento, Botril eligió caballo d2, un movimiento sorprendente, ya que el caballo está dominado por el peón en la casilla d5. El jugador de Gales quería mejorar su pieza menor, pero hubiese sido mejor hacerlo mediante la jugada caballo e1 y caballo d3, que como veremos le hubiese ahorrado un par de tempi. El encuentro continuó con los movimientos caballo c6, atacando el peón en b4, peón a3, defendiéndolo, caballo e7, transfiriendo la pieza menor al flanco de rey, y alfil f3, presionando el peón central de las negras. Karpov reforzó el peón central con torre a d8, activando su última pieza, peón g3, dando una casilla de retirada al alfil en g2, y caballo f5, colocando el corcel en un puesto activo. Creo que es un buen momento para hacer una breve pausa y comentar los planes estratégicos de ambos bandos. Por un lado, la estrategia de las negras reside en crear contrajuego en el flanco del rey, mediante el uso de la columna semiabierta E, el puesto avanzado en E4 y el avance de los peones en la columna G y H. Si quieren ver un ejemplo modelo de cómo efectuar dicho plan, les invito a que vean el vídeo de la partida entre Bobotsov y Petrosian. Después de caballo f5, el encuentro siguió con dama c2, atacando el caballo, peón g6, defendiéndolo, y caballo b3, buscando mejores pastos para la pieza menor. Dicho esto, el caballo sigue estando dominado por la estructura de peones negros, en este caso por el peón en la casilla b6. El medio juego continuó con torre 7, defendiendo el peón en c7, y preparando el doblaje de las torres en la columna E, torre a d1, profilaxis frente a la ruptura peón c5, y dama e6, evitando los rayos X de la torre blanca. Botril volvió a maniobrar con su caballo, en esta ocasión a la casilla c1, con la intención de tras caballo d6 jugar caballo d3. Como ya hemos comentado anteriormente, el caballo podía haber ido a dicha casilla con solo dos jugadas, mediante la ruta caballo f3, caballo e1 y caballo d3. De nuevo creo que es un buen momento para señalar un detalle importante en esta estructura de peones. Las mejores casillas para los caballos son d3 y d6, respectivamente. Desde dichos puntos, las piezas menores controlan las casillas claves en c5, e5, c4 y e4, cooperando con sus peones centrales en d4 y d5. El encuentro siguió con dama f5, atacando el alfil g2 y peón g5, arrebatando la casilla al caballo y preparando una futura avalancha de peones en el flanco de rey. No obstante, la jugada peón g5 tiene sus desventajas, como por ejemplo que las blancas puedan jugar peón f4 y aprovechar las casillas débiles en la columna f. Por este motivo, el frío módulo de ajedrez prefería otro plan, con peón b5 y caballo c4, incrustando el caballo en una casilla que no puede ser controlada por ningún peón. Bien, después de peón g5, Botril optó por dama b3, rompiendo la clavada del caballo, caballo e4 colocando la pieza menor en su puesto avanzado natural y peón a4 retomando el ataque de minorías. Asimismo, las negras avanzan su peón de torre con peón h5, buscando abrir líneas contra el enroque rival, pero las blancas contestaron con el buen movimiento peón h3. Esta jugada es un antídoto habitual contra los avances de peón de torre, ya que si peón h4, entonces las blancas pueden responder con peón g4, cerrando líneas de ataque hacia el monarca. Por lo tanto, tras peón h3, Karpov prefirió jugar alfil g7, dejando la posibilidad abierta de avanzar el peón de la columna f. Después de alfil g7, Botril eligió el movimiento peón a5, buscando ganar control de la casilla c5 y abrir una brecha en el flanco de dama. En el encuentro, Karpov respondió con la jugada dama e6, manteniendo el status quo de la posición. No obstante, creo que es instructivo comentar qué pasaría si las negras jugasen peón b5, intentando mantener las vías de entrada en el flanco de dama controladas. Fíjense que tras el hipotético movimiento peón b5, entonces caballo c5 atacaría el alfil y el peón débil en a6. Por lo tanto, las negras estarían obligadas a capturar con caballo por c5 y peón d por c5. La variante podría seguir con los movimientos peón c6, defendiendo el peón central en d5, y peón e4, única jugada que mantiene la ligera ventaja de las blancas. Las negras no deben jugar peón d por e4, ya que perdería la torre en la casilla d8.
Por consiguiente, la dama tendría que retirarse a la casilla F6 y tras un doblaje en la columna D, con torre D3 y torre F de 1, el peón en la columna D caería. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón A5. Acabamos de analizar que la respuesta peón B5 hubiese dado una ventaja notable a las blancas. Por este motivo, Karpov optó por el movimiento dama E6. El encuentro continuó con caballo A4, insinuando presionar el punto en B6, dama D6, centralizando la dama, torre F E1 y torre D E8, doblando las piezas pesadas en la columna semiabierta. Bodril, viendo que no podía irrumpir en el punto en B6, optó por devolver el caballo a la casilla C3. Karpov empleó el movimiento de profilaxis rey H8 con la intención de poder jugar peón F5 en un futuro, sin problemas inmediatos en la diagonal blanca. Viendo que las negras estaban preparando el asalto final al flanco de rey, Bodril contestó con la jugada excelente peón B5, acelerando el juego en el flanco de dama y ralentizando el contrajuego en el flanco de rey. Después de peón B5 siguió peón A por B5, manteniendo el alfil defendido, caballo por B5, atacando la dama, y dama H6, defendiendo el peón en B6 por sexta fila. Las blancas devolvieron el caballo a la casilla C3, poniendo presión al peón en D5, hecho que obligó a las negras a ceder su mejor pieza, con el movimiento caballo por C3. Bodril recapturó la pieza con dama por C3 y Karpov eligió el movimiento peón B por A5, aprovechando que la dama ya no está en la columna B. La ventaja de esta recaptura es que tras dama por A5, el peón en C7 podrá defender el peón en D5, el cual cumple un papel esencial restringiendo el peligroso alfil de casillas blancas rival. De hecho, tras dama por A5, Karpov optó por peón C6, reforzando el punto en D5 y las blancas ocuparon la columna abierta con torre B1. El ataque de minorías de las blancas ha sido un éxito, ya que la casilla C5 es débil, y el peón en C6, así como el alfil en B7, son susceptibles de ser atacados. Ahora bien, las negras han mantenido la cabeza fría, y tienen suficiente contrajuego en el flanco de rey, con sus torres dobladas en la columna semiabierta E, la dama en B6 y la falange de peones en las columnas H, G y F. Las negras pusieron pies en polvorosa y jugaron el movimiento peón H4, buscando debilitar el enroque rival. Bodril contestó con la jugada habitual peón G4, tratando de mantener el flanco cerrado, y Karpov respondió de forma excelente, con la jugada peón F5, debilitando el muro de peones blanco. Las blancas capturaron el peón en F5, con la idea de dejar su compañero detenido en H4, y las negras contestaron con el movimiento excelente alfil C8. La pieza menor vuelve a la casilla de partida, evita problemas tácticos en la columna B y ojea al flanco de rey. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico del encuentro. Nos encontramos en la 38ª jugada de la partida, y hasta el momento ambos jugadores han conseguido mantener la posición igualada, evitando que su oponente se hiciese con la ventaja. Pese a que se han simplificado 4 peones y 2 piezas menores por bando, la situación en el tablero sigue siendo notablemente tensa. Las blancas tienen la batalla ganada en el flanco de dama, pero las negras conservan la pareja de alfiles, así como una iniciativa importante en el flanco de rey. Sin damas en el tablero, las blancas estarían claramente mejor. Sin embargo, las piezas más fuertes del tablero siguen estando presentes. Como pueden observar, el módulo de ajedrez da 5 jugadas con una evaluación de 0.00, es decir, una tensa igualdad. El frío metal da como primera opción torre B6, poniendo presión inmediata al peón en C6 y por ende al peón central en D5. Asimismo, crea un tema táctico de rayos X en la sexta fila, abriendo la posibilidad de capturar en D5 gracias a la clavada. Desafortunadamente, el jugador de Gales eligió torre B8, que es un error que cede la iniciativa a Karpov. La clave está en que tras torre B8 siguió alfil por F5, dama 8 presionando la octava fila y dama G6, manteniendo las defensas en pie y el ataque en movimiento. Bodril continuó con caballo B4, presionando correctamente la estructura de peones negra, alfil D7 sosteniendo el peón en C6, torre por E8, torre por E8 y dama B7, molestando el alfil de casillas negras. Karpov lo defendió con torre 7 y las blancas añadieron más artillería contra el peón en C6, mediante el movimiento torre C1.
No obstante, Karpov calculó correctamente que su ofensiva en el flanco de rey le permitía finalmente desatender la defensa de su flanco de dama. Por ende, tras torre c1, las negras jugaron peón g4, ignorando la defensa del peón en c6. Fíjense que si caballo por c6, entonces peón h por g3 no solo clavaría el alfil, sino que amenazaría jaque mate en la casilla g2. Así pues, nos encontramos ante el segundo y último momento crítico de la partida. La iniciativa sopla a favor de Karpov, pero Botterill aún podía mantener su posición a flote, siempre y cuando encontrase la jugada que sugiere el módulo de ajedrez. En el encuentro las blancas jugaron torre c6, que es un error decisivo, así como detallaremos más adelante. Antes me gustaría mostrar cuál era la única defensa que proponía el frío Stockfish. Después del hipotético movimiento peón h por g4, seguiría dama por g4, dama b8 jaque, con la idea de tras torre 8 devolver la dama a la defensa, con dama f4. Ahora el tema táctico con peón h3 no funciona, porque entonces dama por g4, alfil por g4 y alfil h1, y los peones en c6 y d5 caerían, dando una ventaja clara a las blancas. Sin embargo, tras dama f4 las negras no están obligadas a jugar peón h3, y de hecho, después de dama por f4 y peón e por f4, Botterill tendría una tarea defensiva difícil por delante. Las negras tienen la pareja de alfiles y una mejor estructura de peones, pero Stockfish vislumbra esperanza donde no parece haberla. Por ejemplo, la variante podría seguir con peón h3, alfil f3 manteniendo la presión hacia los peones en d5 y c6, y ahora el movimiento correcto sería alfil h6. En contraposición, la jugada automática alfil por d4 permitiría caballo por c6, seguido de alfil por d5, liquidando los peones negros y activando todas las piezas blancas. Por consiguiente, alfil h6 sería superior, ya que si ahora caballo por c6, entonces alfil por f4 ganaría una pieza. La torre estaría sobrecargada con la defensa del caballo en c6 y de la primera fila cubriendo el jaque mate del pasillo. En medio de este mar de sutilezas tácticas, el módulo encuentra la única jugada salvadora, caballo de 3, defendiendo el peón en f4. Ahora las negras tendrán que ceder su pareja de alfiles para ganar el peón en f4, facilitando la tarea defensiva de las blancas. Una vez hemos analizado esta variante compleja, volvamos al momento crítico de la partida, después de peón g4. Acabamos de analizar que peón h por g4 era el único movimiento que mantenía la posición de las blancas a flote, aunque Botterill tendría que haber afrontado una tarea defensiva muy espinosa. Sin embargo, las blancas jugaron torre por c6, que es un error decisivo debido a la refutación táctica con dama b1 jaque. Si rey h2, entonces peón g3 jaque, seguido de la entrada de la torre n3, que en combinación con la dama y los alfiles sería letal. Botterill optó por alfil f1, peón g por h3, abriendo la columna g, dama b5, defendiendo el alfil, y torre e6, aprovechando la clavada e intentando activar la torre por la columna abierta g. Las blancas retardaron dicho plan, con dama b8 jaque, torre 8, dama d6 atacando el alfil y torre g8 activando inmediatamente la pieza pesada en la siguiente jugada. Así pues, en este momento, las blancas se rindieron, ya que la seguridad de su monarca es irremediable. Por ejemplo, si dama por d7, entonces alfil e5, jaque doble, y tras rey h1 y dama por f1, sería jaque mate. Creo que esta última posición resume muy bien la estrategia general de la estructura Carlsbad. Las blancas irrumpieron en el flanco de dama, pero con damas en el tablero, el ataque de las negras en el flanco de rey tuvo un papel más importante. En conclusión, hoy hemos visto una partida muy completa entre Anatoly Karpov y George Botterill. La evaluación estuvo igualada hasta prácticamente la jugada 40, pero entonces las blancas flaquearon y el ataque de las negras en el flanco de rey resultó ser decisivo. Creo que esta partida es un buen ejemplo para familiarizarse tanto con los temas tácticos como estratégicos de la estructura de peones Carlsbad. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.